¿Me escuchan? Sí. Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Hoy tengo el gran privilegio de traer la palabra. Es realmente un gran privilegio, es un honor y es una gran responsabilidad que el Señor me pone para poder estudiar su palabra y venir y poder comunicársela a ustedes. Así que espero que sea de gran bendición, espero que sea de exhortación y de ánimo. Yo espero y tengo el propósito de que ustedes hoy en día salgan mirando más y más bellamente a nuestro Salvador Jesucristo. Con eso le voy a pedir que por favor me acompañe a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 va a ser el texto que hoy vamos a estar estudiando. Vamos a dar lectura a los primeros 6 capítulos, son los únicos 6 capítulos del capítulo, son los únicos 6 versículos del capítulo 2. Vamos a estar estudiando ese capítulo. Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué gloriosa palabra. Acompáñeme en oración para dar inicio a esta enseñanza. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es viva. Señora, en esta tarde que nos permites estar aquí glorificando tu nombre, exaltándote, dándote gloria a ti por quién eres y por lo que has hecho, por esos hechos maravillosos, poderosos. Ayúdanos, Señor, a que podamos verte más y más a través de tu palabra, el esplendor, la gloria, tu poder, quién eres, para que podamos, Señor, dar gloria a tu nombre, para que podamos agradarte, para que podamos, Señor, ver lo pequeño que somos y ver lo grande y lo magnífico que eres. Ayúdanos, Señor, a poder admirar de tu salvación, a poder gozarnos de esa salvación que nos has dado. Y yo te pido que me guardes de todo error, me cuides, Señor, y que tu Espíritu Santo sea dirigiéndome para exponer tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado este sermón, como algunos de ustedes pueden haber visto en su boletín, Cristo el Señor y Salvador. Cristo el Señor y Salvador. La iglesia del siglo XXI ha creado una falsa vista de Jesús. La iglesia mira a Jesús como el Salvador, pero no la mira como el Señor. La realidad de la Escritura es que Dios no puede ser Salvador si Él no es Señor. Romanos 6:18 dice así: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Esto, mis hermanos, es la realidad de todo creyente. Jesús no es una varita mágica. Jesús tampoco es un genio que sale de la lamparita cada vez que lo agitamos y lo necesitamos, para que calme nuestras conciencias y me salve de esa pesada culpa que yo tengo. Y hasta ahí. Pero no que tenga una autoridad completa sobre mi vida. Jesús, mis hermanos, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, que fue triturado hasta la muerte en el Calvario, pero que triunfó victoriosamente en su resurrección.
Y la Escritura nos testifica que le fue dada toda autoridad en el cielo como en la tierra. Todo esto para perdón de nuestros pecados, pero también para nuestra entrega completa a Él como Señor. Nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él es Señor. A.W. Tozer dice así: o es todo Cristo o nada de Cristo. Creo que necesitamos predicar nuevamente un Cristo completo al mundo. Un Cristo que no necesita nuestras disculpas, un Cristo que no se dividirá, un Cristo que no será Señor de todo, un Cristo que será Señor de todos o no será Señor en absoluto. Abraham Kuyper, una de las citas más conocidas: no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no exclame: mío. Eso es lo que estaremos estudiando hoy. Eso es exactamente lo que este texto nos enseña. Cristo, el Señor y Salvador. Bueno, primero vamos a poner el texto en su contexto apropiado. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá. La tribu del norte y la tribu del sur. Recuerde que para cuando Isaías está dando esta profecía, ya el reino se había dividido. El reino se había dividido en dos: 10 tribus conocidas como Israel y 2 tribus conocidas como las tribus de Judá, las tribus del sur. Isaías está declarando en los primeros 6 capítulos que usted encuentra la rebeldía, la tiranía, la idolatría, la iniquidad, la corrupción sobre la que el pueblo de Israel había caído completamente, al punto de que en capítulo 3 Isaías muestra de que se habían convertido como una ramera. Se habían vuelto como una prostituta por causa de la idolatría del pueblo. Palabras fuertes. Isaías está profetizando tanto a Israel como a Judá, según el capítulo 2, versículo 1. Tribus del norte y tribus del sur. Dios traerá juicio por esa gran rebelión que el Señor abatiría, o sea, que derrotaría, que humillaría a todos los orgullosos en aquel día. Acompáñenme al capítulo 2 de Isaías, capítulo 2, versículo 11 y 12. Isaías 2:11 dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado ¿en qué? En aquel día. Ese aquel día tiene 3 referencias históricas en los primeros 12 capítulos. Se menciona 18 veces en tan solo 12 capítulos. Lo que nos debe de notar que es importante. Usted puede hacer el ejercicio en su casa si quiere. En aquel día o en aquel tiempo también se traduce. 18 veces lo va a encontrar. Es importante esta palabra. 3 referencias históricas vienen con un mismo suceso. Esas 3 referencias: juicio y salvación. El Señor trae juicio sobre los impíos, pero traerá salvación sobre los piadosos. La primera referencia histórica a la que Isaías se refiere es la caída de Israel, la caída de las 10 tribus del norte. Eso es lo que dice la tribu del norte. Se le profetiza que Asiria vendría y abastecería con esas 10 tribus, pero salvaría a Judá. La segunda referencia histórica en aquel día es la caída de Asiria. El capítulo 10 nos narra que Asiria era instrumento de Jehová. Capítulo 10, versículo 5, mírelo usted. Capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Para traer juicio a ese pueblo de Israel. Pero ellos, o sea Asiria, se enorgullecieron y no reconocieron que Jehová era el que los había usado. Mira el versículo 15 de ese mismo capítulo 10. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? La soberbia del pueblo de Asiria. Y la tercera referencia histórica a ese en aquel día es la caída de Judá.
Jehová traería juicio a Judá a través de Babilonia, pero salvaría a un remanente. 3 sucesos históricos, juicio y salvación al mismo tiempo. La caída de Israel, la caída de Asiria, la caída de Judá. Pero lo maravilloso, mis hermanos, de estos primeros 11 capítulos es que todo no es juicio. Hay palabras de esperanza en estos textos conocidos de los primeros 11 capítulos. Mírelo usted mismo, vaya al capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 2. Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo, nuevamente esa palabra está ahí, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los soberbios de Israel. ¿Quién se está refiriendo? Al Mesías. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En aquel día vendrá el Mesías. Esa es la cuarta referencia histórica en los primeros 12 capítulos de Isaías. En aquel día vendrá el Mesías, en aquel día Jehová hará maravillas. Él vendrá, será rey sobre su pueblo. Pase ahora al capítulo 11, lo cual es ahora nuestro contexto inmediato para el capítulo 12. Isaías capítulo 11, donde encontramos 2 veces la palabra en aquel día, que nos revelan lo que sucedería en aquel día en que ese renuevo, en que Emmanuel, en que ese niño del linaje de David traería a cabo su venida, juicio y salvación. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando que el Señor a través de sus juicios, a través de ese juicio sobre Israel y sobre Judá, Él cortaría el árbol de Judá, pero que ese tronco que quedó saldría un retoño. El retoño de Isaí. O sea que el Señor traería un Mesías a través del linaje de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Y que sobre ese vendría, versículo 2 del capítulo 11 de Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El Señor está diciendo, juzgaré al pueblo de Israel, todas las tribus, descargaré toda mi ira. Yo fui paciente, pero no se arrepintieron. Seguían en su pecado, en su idolatría, tanto que yo cortaré el árbol por causa de mi ira. Pero me guardaré un remanente para que venga el Mesías. ¿Qué Dios que tenemos? Sostendré el linaje de Isaí para que venga ese Mesías. Cumpliré mi promesa aunque este pueblo sea infiel, idólatra y duro de servicio. Mire algo maravilloso. Versículo 10 del capítulo 11. Acontecerá en aquel tiempo, mismas palabras, en aquel día, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, esa palabra alzará otra vez, recuerde lo que nuestro pastor leyó al principio, la primera vez fue cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo cruzó por el mar rojo y los liberó de los egipcios. Entonces, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Es maravilloso esto. Acompáñenme al Romanos capítulo 15. No pierda Isaías. Romanos capítulo 15. Acá es donde cae ese balde de agua fría y se nos abre y nos ayuda a ver lo precioso que es Isaías 12.
Pablo está hablando a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma está compuesta por gentiles y por judíos. Él viene en el capítulo 14 hablando de los hermanos débiles y de los hermanos fuertes, refiriéndose a que los hermanos débiles son los judíos, porque seguían con esas creencias judaizantes, y que los hermanos fuertes eran los gentiles, porque sin pecar estaban usando su libertad. Ahora, Pablo en el versículo 7, mírenlo usted mismo, Romanos capítulo 5, versículos 7 al 13, quiere mostrar la unidad de los judíos y de los gentiles en el cuerpo de Cristo. Ahora son un solo pueblo. Mire lo que dice el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cristo nos recibió, por tanto, recíbanse entonces así unos a los otros. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué les está diciendo? No se les olvide que Jesucristo es judío, que la salvación viene de los judíos. Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar que Dios es veraz, para mostrar que Dios cumple sus promesas que les hizo a sus padres. El linaje de David, un judío, Dios no mintió y cumplió sus promesas que en tiempo antiguo había profetizado. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Es maravilloso. Versículo 8 al 9 nos muestra parte de la venida de Cristo cuando Él vino para que se cumpliesen las promesas hechas a los padres y para que los gentiles alaben a Dios. Y ahora pasa a citar la ley, los profetas y los escritos. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo les está mostrando a los de la iglesia de Roma que todo el enfoque del Antiguo Testamento está en Cristo. Versículo 9 al 11, es lo que hace, citar. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Pablo, mis hermanos, mire lo que va a hacer aquí. Está hablando a los gentiles y a los judíos. Ahora somos uno en Cristo, por tanto, así como el Señor vino y nos hizo uno y nos recibió, recíbanse ustedes los unos a los otros. Voy a citar el Antiguo Testamento para que ustedes vean que los gentiles iban a venir para que glorificasen y alabasen el nombre de Dios. Versículo 12, y otra vez dice, Isaías estará a la raíz de Isaí, y el que levantare a regir los gentiles esperarán en él. Pablo, mis hermanos, está citando Isaías capítulo 11, versículo 10, para decir, esto se está cumpliendo. Ha llamado a los gentiles, del cual yo soy apóstol, a los gentiles, para que vengan y los gentiles le adoren a Cristo, a ese tronco de Isaí. Vuelvo a Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 10 al 11, lo leo nuevamente. Acontecerá en aquel tiempo, esto es lo que está citando Pablo en Romanos 15, que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón quiere decir una bandera, la cual unificará a todos los pueblos, será buscada por las gentes. Pablo nos está diciendo que esa gente es los gentiles y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel mismo tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede de Asiria. Es maravilloso. Luego mire el capítulo 12, esto nos centra en nuestro texto. En aquel día dirás, el Señor traería salvación a los gentiles y a su remanente que disperso desde los días del exilio, los salvaría. Él es un Dios salvador, fiel a sus promesas, digno de ser adorado. Porque este canto es para nosotros también. Lo es. Yo le acabo de mostrar. Esto es para nosotros también. Y para enseñarle cómo Cristo es el Señor y Salvador, yo le traigo hoy 4 encabezados en el cántico profético de acción de gracias de Isaías,
que nos enseñarán a nosotros a contemplar la salvación de Cristo y su señorío para alabarlo por sus hechos magníficos. 4 encabezados en el cántico profético de acción de gracias de Isaías, en este capítulo 12, que nos enseñarán a nosotros a contemplar la salvación de Cristo y su señorío para alabarlo por sus hechos magníficos. En el versículo vamos a ver la ira de Dios. En el versículo 2, la primera parte, vamos a ver la salvación de Dios. En la segunda parte del versículo 2 al versículo 3 vamos a ver los rasgos distintivos de la salvación. Y en el versículo 4 al 6, el deber de la salvación. La ira de Dios, la salvación de Dios, los rasgos distintivos de la salvación y el deber de la salvación. Así que comencemos. Versículo 1, la ira de Dios. En aquel día cantaré a ti, oh Jehová. La Biblia de las Américas lo traduce un poco mejor. Te doy gracias. Isaías está mostrando una expresión de alabanza y de gratitud. Y la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es su razón de Isaías para mostrar tanta gratitud? ¿Cuál es la razón para la que Isaías viene y dice, te daré gracias en aquel día, Jehová? El contexto es muy claro. Isaías, el Señor le está revelando progresivamente que vendría y juzgaría, pero que salvaría también. Y ese gran misterio de salvar a los gentiles. Pero hay algo más. Hay algo más por lo que Isaías está agradecido. Isaías está agradecido por la ira de Dios. Déjeme le explico. Vamos a hablar un poco, definamos qué es la ira de Dios. Y primero, quiero definirle qué no es la ira de Dios. En la apostasía moderna en donde nosotros vivimos, mis hermanos, donde nosotros nos encontramos, las iglesias están enseñando un Dios suave. Están enseñando un Dios hecho a su imagen, pequeñito de su cerebro. Quieren rechazar la idea de que Dios es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios que no solo da promesas, pero que también da maldiciones. Dios no es un Dios sin ira o sin venganza o sin promesas de maldición para aquellos que se niegan a obedecerle a su señorío. Él es un Dios de ira. Y a la gente no le gusta esto. Y mucho menos a los cristianos. Mucho menos a las iglesias donde pastores están predicando todo lo opuesto a la ira de Dios. Una vez un hermano de un renombre lo invitaron a predicar en una capilla. Fue invitado era una pequeña capilla. El pastor de aquella capilla, un día antes de la enseñanza que tenía que dar este hombre, le dijo al predicador invitado, te pido que evites esos temas de ira y de venganza, si puedes. El predicador invitado le preguntó, ¿qué sugieres entonces tú que yo predique? A lo que entonces ese hombre le respondió, el pastor de la capilla, un sermón acerca del amor de Cristo. ¡Wow! Ok, me parece muy bien. Mañana nos vemos. Llegó el domingo en la mañana, el predicador se pasó al frente de la congregación y abrió, ¿en dónde creen? Juan 3:16, un texto de amor. Y este hombre, este predicador invitado, comenzó a leer esas muy conocidas palabras de ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se detuvo por un momento. Y luego comenzó nuevamente a leer el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se rascó la cabeza. Y mirando fijamente al pastor de la capilla le dijo, ¿cómo puede ser que el texto que nos habla más del amor de Cristo nos muestre de su ira también? Mis hermanos, la ira de Dios es parte de su carácter eterno como lo es su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia. Porque sin este atributo de la ira tendría un defecto en su carácter. Sería un Dios defectuoso. ¿Se imagina ustedes, hermanos, un Dios indiferente al pecado? Yo peco y Dios,
Hoy no me siento como para castigar, mañana nos vemos. No es un Dios santo. De hecho, si usted busca en una concordancia, usted se dará cuenta de algo maravilloso. La referencia bíblica de la ira de Dios, de su enojo, de su furia, es más que de la de su amor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios es un Dios santo, que odia todo, no parte, todo el pecado, y por tanto su enojo arde contra ese pecador. Salmo 7:11. Un comentarista dice: ¿cómo podría Él, que es la suma de toda la excelencia, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad hacia el pecador? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y en lo que es hermoso, no detestar y odiar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios hace que el infierno sea una necesidad, así también como el cielo. ¿No es nuestro Dios maravilloso? Él es perfecto, por lo tanto es un Dios de ira. La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecador. Dios es un Dios que está irado contra el pecador, está irado contra el pecado. Es una abominación cometida ante el Dios soberano y gobernador sobre toda la tierra. La ira de Dios es aquella que Él vierte completamente sobre los pecadores por toda una eternidad en el infierno sin ningún descanso. Yo no sé ustedes, pero este es el Dios que yo adoro. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? ¿Quién? Mis hermanos, nos hace falta reflexionar acerca de esto. Nos hace falta reflexionar que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de ira, de enojo, de furia. Sí, Él es un Dios amoroso y misericordioso, bondadoso, por supuesto, pero Él es perfecto y por tanto Él es un Dios de ira. Pero mire lo que este versículo nos enseña, tan maravilloso para nosotros que somos creyentes. Versículo 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Este mismo verso nos muestra la necesidad de la salvación. La forma en que está escrita está hablando: Dios estaba enojado conmigo. ¿Cuál es la razón de la gratitud de Isaías? La razón de la gratitud de Isaías es que estaba enojado con él. Es maravilloso, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. La ira de Dios, mis hermanos, no fue que se fue degradando poquito a poquito y se fue bajando, o que Dios simplemente emocionalmente se cansó de estar enojado. Él no es como nosotros. Su ira es perfecta, por lo tanto Él demanda justicia perfecta. Su ira nació de su naturaleza pura, que clama por justicia perfecta. Dios estaba enojado con el pecador, pero su ira se aparta en este versículo 1 y ahora lo consuela. ¿Se puede usted imaginar eso, mis hermanos? Hermanos, Dios en un momento estaba enojado con el pecador, estaba enojado con usted. Su ira perfecta, su ira justa, su ira divina estaba sobre usted. Y Él en un momento decisivo aparta, retira su ira, y ahora no solamente se va y dice: oh bueno, ya no estoy enojado. No, ahora viene y lo consuela. Tiene misericordia y compasión de ese pecador. Qué imagen tan hermosa. Dios está consolando ahora a aquel con el cual estaba airado. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que este consuelo venga sobre el pecador? ¿Simplemente Dios le dio la espalda y listo? No. Recuerde que yo le dije que necesita su ira divina una justicia perfecta. Versículo 2 es nuestro segundo punto, la salvación de Dios. He aquí,
Isaías está llamando al lector a que ponga muy de cerca su atención a lo que está sucediendo. Pon atención, lector, a lo que yo voy a decir porque es muy importante. Eso es aquí. Dios es salvación mía. Literalmente dice, Dios es mi Salvador. Dios estaba airado conmigo, pero Dios es mi salvación ahora. Mis hermanos, el motivo para alabar a Dios es Dios mismo. Nos enreda la cabeza, ¿cierto? Pero no hay otra manera. Nuestro motivo para alabar a Dios es Dios mismo, porque si nuestro motivo para alabar a Dios es otro fuera de Dios, eso es idolatría. Y estás bajo la ira de Dios. La única manera que la ira perfecta y la justicia de Dios se aparte del pecador es a través de la obra expiatoria de Cristo. No hay otra, mis hermanos. No existe otra forma, no existe otro camino. O es Cristo o es la ira de Dios. Amados, Dios estaba enojado con ustedes. Él estaba enojado con ustedes. Pero su ira cayó sobre su Hijo. Él mismo se hizo Salvador. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden ser estas cosas posibles? De que un momento su ira estaba completamente sobre mí y en un momento definitivo ya no hay ira sobre mí. ¿Cómo pueden pasar este tipo de cosas? Su Hijo por 3 horas en el Calvario, mis hermanos, 3 horas en el Calvario sufrió la ira divina del Padre, no solo mía, pero la de todos aquellos redimidos. Sufrió por 3 horas esa ira divina, la cual tenía que ser puesta sobre mí por una eternidad. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Dios el Hijo, siendo el santo por el cual todas las cosas fueron creadas, sin pecado, gobernador de los cielos, toma forma humana, nacido de una pecadora, habitando entre pecadores, siendo acusado por pecadores, crucificado por pecadores, puesto a muerte por pecadores, sepultado por pecadores y aún así sin mancha, y otorga salvación a los pecadores que estaban bajo la ira de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Su ira perfecta contra nosotros, listo para ser consumido todo sobre nosotros. Pero Dios es salvación mía. Él mismo. Por eso es que Isaías dice, yo te doy gracias. Él tiene una razón digna para agradecer a Dios. Yo te quiero preguntar a ti en este momento, ¿tienes tú una razón digna para agradar a Dios? ¿La tienes? Pero el texto sigue. Luego de haber visto la ira de Dios y la salvación de Dios, ahora nos encontramos con las características de la salvación. Si estábamos un día bajo la ira y ahora estamos bajo la salvación, hay algo que nos describe. Los rasgos distintivos de la salvación. Esto es importante. Mucha gente no le gusta hablar de estas cosas. Simplemente quiere que la gente venga los domingos, les cambiemos la conciencia, con Cristo es tu Salvador, te perdonó de tus pecados, sale aquí y listo. Lo cual yo no estoy en contra, por supuesto que eso es lo que predicamos. Pero Cristo es el Señor, mis hermanos. Él no simplemente está aquí para calmar conciencias y listo. Los rasgos distintivos de la salvación, versículo 2 al 3. Ahora nos muestra esos rasgos distintivos de que estaba antes bajo la ira, pero ahora han sido salvados. El primer rasgo distintivo, yo lo resumí en dos rasgos distintivos de estos 2 versos. El primero es la ausencia del miedo. Ya nos pega un poco eso. Pero quiero que me entienda, no es la ausencia del temor. A los que estuvieron en la clase del miércoles pasado pueden entender un poquito más de esto. No me voy a ampliar como esa vez, pero sí lo voy a explicar. La ausencia del miedo. Mira lo que dice el verso. Confiaré y no temeré. Isaías 26, 3 al 4. Mire lo que dice. Es literal explicando lo que es eso de confiaré y no temeré. Isaías 26, 3 al 4. Dice así:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos muestra la confianza correcta del creyente. El miedo, mis hermanos, surge de la desconfianza. El miedo surge de un dudar de las misericordias de Dios. Aquellas personas miedosas miran a Dios como un ser vengativo. Miran a Dios como que tienen miedo de ofenderlo, pero no porque es un Dios benevolente y amoroso, sino porque me castigará y me lanzará al fuego. No, amados, para los que estamos en Cristo ya no existe razón para tener ese miedo y esa desconfianza. Ya no la hay. Su ira se ha apartado de ti y te ha traído la salvación. Por tanto, aquello que debe de abundar en ti es confianza. Un temor correcto, un temor bíblico, como el de un hijo, un padre bondadoso, que el hijo tiene temor de ofender a su padre, pero no porque lo va a castigar y lo va a mandar al infierno y le va a traer toda la ira, no, sino porque teme ofender y desagradar a su padre amoroso y bondadoso. Eso es un temor bíblico. Cristiano, mi amado hermano en Cristo, no tengas miedo de la ira venidera, porque ya no caerá sobre ti, ya no. Ya cayó sobre el Hijo, toda, no parte, no un poquito, toda. Por tanto, entonces confía, descansa en Él, apresúrate a refugiarte en Él. Eso es lo que esa palabra confiar significa. Apresúrate a refugiarte en Él. Confía en el Señor, no temas, no tengas miedo de la ira venidera. No te fíes en tu propio entendimiento. Si has sido salvo, asegúrate en Él, el cual es el único en el cual realmente tú puedes confiar. No hay otro, ni tú mismo, ni el mundo, ni nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es Él el único por el que podemos confiar? Sigue diciendo el texto. Eso es increíble. Toda la gloria es para el Señor. Nosotros no nos llevamos nada. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová es tanto mi ayuda como mi objeto de adoración. Jehová. Esa repetición quiere marcar un énfasis. El texto quiere mostrar esto de confiaré y no temeré, porque Jehová, Él mismo es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Es una forma poética del autor a decir, al usar este doble nombre del pacto de Dios, del nombre de Dios del pacto, para enfatizar, escuche esto, la certeza de la salvación que Él provee. No es una media salvación, no es parte es la certeza completa de la salvación. Toda esta confianza está centrada en Él, en quien Él es. Todo está fundamentado bajo una sola razón, bajo una misma razón. Los actos salvíficos de Jehová están centrados en quien Él es. Tú no miras a nadie más, tú lo miras a Él, mis hermanos. Solamente a Él. Tú no te miras a ti mismo para ver qué tan grande eres tú, si puedes tener suficiente fe para alcanzarlo. No, tú lo miras a Él, tú matas tu orgullo, tú sabes que estás bajo la ira de Dios y corres a Él apresuradamente. ¿Quién es Él? Versículo 2 nos sigue diciendo, quien ha sido salvación para mí. Él ha sido salvación para mí. Pero hay otra pregunta, ¿qué es lo que esta salvación produce? La segunda marca distintiva en el texto no solo es la ausencia del temor, sino que es gozo. Gozo. Versículo 3. Este es otro de los rasgos distintivos de la salvación, el gozo de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Dios es una fuente de salvación inagotable. Eso es lo que está diciendo el texto. Y yo me preguntaba, ¿por qué? El mismo texto nos muestra. Note usted la palabra fuentes.
Fuentes está en plural. Muchos manantiales en los cuales puedes venir y sacar agua. Note también que no dice son vasitos de agua que te vas a encontrar en el desierto, o ni siquiera te vas a encontrar un galón de agua en el desierto. No. Son fuentes, son manantiales, son aquellos que brotan del suelo, de los que tú puedes sacar y sacar y sacar y sacar agua y nunca se acaba. Las fuentes de Dios son inagotables y son muchas. Ese es nuestro Dios. Dios es inexhaustible. ¿Qué quiere decir esto? Él es una fuente inagotable. Eso es algo que nos consuela a nosotros. Él es una fuente inagotable de salvación para los que vienen a Él y beben de esa agua. Que es lo que el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 4, versículo 14 a la samaritana. Ven y bebe de esta agua y no tendrás nunca jamás sed. Mi hermano, yo te pregunto, ¿de qué fuente tú estás bebiendo? ¿O estás bebiendo de la fuente del gozo de la salvación? ¿O estás bebiendo de tu misma fuente? Es lo que dice Jeremías capítulo 2, creo que es versículo 13. Ellos cavaron cisternas para sí mismos, hicieron hoyos, pero cuando caía la lluvia, el agua se filtraba, no quedaba. Eso es lo que tú haces cuando tú no te estás gozando en el Señor, te estás gozando en ti mismo. Por eso dice que con gozo sacaréis agua de los manantiales de salvación, porque Él ha provisto de esa fuente inagotable. Eso es algo que nos debe de consolar. La salvación trae gozo. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice así. Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy menos de los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo, yo vengo aquí a proclamarles un precioso evangelio. No, yo vengo aquí a proclamarles algo que es poderoso. Algo que ni yo mismo puedo entender, pero sé que es efectivo. Primera de Pedro es muy claro en los versículos 3 al 8 del primer capítulo. Pedro le está hablando a las iglesias y les está diciendo, hey, yo sé que están en medio de sufrimiento, pero gócense. Y uno se pregunta, Pedro, ¿cómo puede ser que me puedes decir que nos están matando, nos están colgando y nos están usando, como los romanos nos están usando, como luces en las noches, quemándonos como antorchas, y tú me vienes a decir, gózate? Sí, gózate porque Cristo es todo. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Mis hermanos, no es algo meramente sentimental, no es una sonrisa cara a cara hipócrita, ni tampoco es un gozo masoquista. Pedro no les está diciendo, gózate y salta y ve porque te están quemando los romanos. No, mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos dice antes de que Él fue crucificado. Él estaba ansioso, Él estaba casi hasta sudando como con gotas de sangre. Eso es lo que nos narra la Escritura. Esa ansiedad de parte de Él, estaba temblando, no sabía qué hacer. Pero ¿sabe lo que nos dice? Nos dice Sofonías 3:17 y también nos dice Hebreos 2. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios. Mis hermanos, ¿cómo puede ser que Él estaba sufriendo, pero el texto nos dice que Él estaba gozoso? No es un gozo masoquista. No significa que porque sufres y nosotros pedimos ese sufrimiento. No. Significa que en medio de las pruebas nosotros nos podemos gozar porque estamos mirando al frente. Y porque miramos hacia atrás viendo sus misericordias. Porque Él no falla.
Ven y bebe del gozo de la salvación. No hay otro. O bebes del gozo de la salvación o estás bebiendo de tus mismas cisternas, las cuales están vacías. Isaías, nuevamente en capítulo 12, no solamente nos muestra esos rasgos distintivos de la salvación, ausencia del miedo y ese gozo del creyente, no siendo un gozo hipócrita, sino ese gozo en medio de las debilidades. Ahora nos muestra en los siguientes versículos el deber de la salvación. Ahora, mis hermanos, todos quieren los beneficios de una salvación, de un Salvador. Líbrame de aquello, líbrame de esto, pero no quieren un Señor. Uno que gobierne completamente nuestras vidas. Le damos el crédito a Él de gobernar sobre todas las estrellas del universo. Oh, no, pero el decreto de gobernarme a mí, no. Le damos el crédito y el derecho de establecer los cursos de los planetas, los cursos del universo, los cursos de las galaxias, pero que el curso del hombre y sus caminos, no, eso sí, no, permíteme, espérame. Cristo no es solo el Salvador, Él es Señor. No se trata de, ven, acepta al Señor como tu Salvador, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No, mis hermanos, no se trata de aceptar. Él es Señor, fuera de que tú lo aceptes o fuera de que tú no lo aceptes. No se trata de que si lo quieres aceptar como Señor. Él es Señor. Por tanto, yo te estoy hablando a ti, creyente, mi hermano amado en Cristo, tienes el deber de obedecer a tu amo. Él ha pagado un gran precio, Él te ha librado de la ira de Dios, te ha consolado, te ha sacado del reino donde el Señor de las tinieblas te tenía y ahora te tiene en el reino de luz gobernando bajo un Cristo victorioso. Él es Señor y tienes deberes de esa salvación. Versículo 4. Ahora nos encontramos con 6 imperativos. Versículo 4 al 6 son 6 imperativos. Entran solo 3 versículos, hermanos. 6 mandatos del Señor a su pueblo. El deber de la salvación. Mire el verso 4. Y diréis en aquel día, nuevamente se está repitiendo ese mismo día. Cantad a Jehová. Yo los distribuí en 6. Este primero es gratitud, porque la Biblia de las Américas lo traduce mejor. Dad gracias, ese es nuestro primer deber. Dad gracias a Dios del pacto por su salvación. Esto es como 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El mandamiento, mis hermanos, es dar gracias en todo momento. No dice cuando te encuentres bien o cuando quieras. En todo momento da gracias. Nosotros no deseamos el sufrimiento. Yo no me arrodillo a orar y digo, Señor, ahora sí, tráemelo, Señor. Yo quiero sufrir. No, ni dificultades. Pero el mandamiento nos dice que van a venir y por tanto tú das gracias en medio de ellas. Eso es el deber de la salvación. Dar gracias en medio de ellas. Nadie dice que es fácil. Usted mira a los autores de la fe en el Antiguo Testamento, ustedes miran aún a nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, pero Él nos entiende, Él sabe lo que es eso. Y Él nos dice, den gracias en todo momento. Te pregunto, ¿tu vida cristiana, mi hermano, está marcada por una gratitud constante? Segundo punto del deber de la salvación, búsqueda. Aclamad, ese es el segundo imperativo, aclamad su nombre. Lo que esto quiere decir es invocar a Dios usando su nombre. Génesis 12:8 usa esta misma palabra. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda tendiendo a Betel al occidente, de ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dios se ha dado a revelar a su pueblo, hermanos. Se ha dado a revelar para que aquellos a quienes Dios se ha mostrado tengan ahora el privilegio y el deber de tener intimidad con Él.
intimidad con su Salvador. Te pregunto nuevamente, ¿tu vida cristiana, mi querido hermano, está marcado por una búsqueda del nombre de Dios? 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Está marcada la vida de ustedes, queridos hermanos en Cristo, aquellos que profesamos de la fe. ¿Está su vida marcada por una vida de oración? Es un deber. Tercero, proclamación. Es el tercer verbo que se usa aquí. Haced célebres, ahí está, en los pueblos sus obras. Mejor dicho, dar a conocer, proclamar, a saber entre los pueblos sus obras. Aquellas maravillas que Él ha hecho, pero más específico en el contexto, su acto, su obra especial de elección soberana y salvación. Así como Dios escogió al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y lo liberó, así el Señor te ha escogido a ti, te ha sacado de la esclavitud del pecado y te ha salvado. Por tanto, haced saber esto entre todos los pueblos. Ya no lo hagas con espada como era en el antiguo tiempo. No vas a conquistar con una espada, decir en el nombre del Señor venimos. Mis hermanos, nosotros venimos con una espada de doble filo más cortante que esa espada que los israelitas usaban cuando conquistaron Canaán. Es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta no solo mata al hombre, no, lo mata el orgullo, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso una espada no lo puede hacer. Esta sí lo puede hacer, porque es poderosa, porque es palabra de Dios. Sigo preguntando entonces, ¿tu vida cristiana, mi amado hermano, está marcada por una muestra constante de predicación del Evangelio? ¿Compartes de las buenas nuevas de Jesucristo? Es un deber. 4. Recordar. En el mismo texto está ahí la palabra. Recordad que su nombre es engrandecido. Trae a la memoria es lo que quiere decir esa palabra recordar. Trae a la memoria. Esto es magnífico. Haz que lo que ocupe el centro de tu mente sea esto, que su nombre es engrandecido. Salmo 148:13. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre toda la tierra y los cielos. Mis hermanos, Él es demasiado maravilloso, majestuoso, precioso, hermoso, inigualable. ¿Quién es como Él? No lo hay. Él es excelso. Entonces recuérdate cada día eso. Recordad, hermanos, la majestad y dignidad trascendental del Dios Salvador. Él está por encima de todo. Yo quería poner como ejemplo Salmos capítulo 77. El salmista está en cama, ya envejecido, enfermo. A tal punto, usted lo puede leer, Salmo 77, es un salmo muy hermoso. A tal punto que él dice, mis ojos no pueden cerrarse. Me mantuviste despierto toda la noche, Señor, y enfermo estoy. ¿Y sabe lo que dicen los siguientes versículos? Mas en esa noche yo recordé los hechos poderosos de Jehová y me alenté. Trae a memoria, mis hermanos. Muchas veces se encuentra esperanza en el tiempo presente al recordar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Recuerda de las maravillas que el Señor ha hecho. No pienses tanto en ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Será que no? No. Mira las maravillas que Él ha hecho y por certeza eso te trae esperanza. Te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que tiene ocupada tu mente durante el día? ¿Qué es aquello sobre lo que tu mente está más ocupada? Especialmente le quiero hablar a los jóvenes. Jóvenes, ¿qué es aquello sobre lo que sus mentes están más ocupadas? ¿Qué es lo que ustedes más piensan? ¿Qué es lo que llena sus mentes? Yo les pido,
Les imploro realmente, piensen de las maravillas del Señor. Quiten sus mentes de esas cosas vanas. No sirven. Deja tu orgullo. Mira a Cristo. ¿Estás recordando las maravillas de su nombre? Penúltimo, 5, cantar. Cantad salmos a Jehová, el versículo, esto es un verso maravilloso. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Ya estamos terminando. En el verso 2 se usa esta misma palabra de cantar, aunque allí se encuentra como una respuesta. Aquí se encuentra como una expresión. Literalmente el verso 5 va así. Mire lo bello que es. Cantad a Jehová de acuerdo con su gran majestad. Si nosotros, por ejemplo, yo que tengo a Caleb, yo le sirvo a Caleb la porción de comida de acuerdo a su edad. Yo no le doy a él lo mismo que como yo. Bueno, yo como mucho, digamos lo de mi esposa. Yo no le puedo dar a Caleb lo mismo que como yo. Sería ridículo. Le doy a Caleb lo que es de acuerdo a su edad. Mire, cantad a Jehová de acuerdo a su majestad. Yo le pregunto, ¿cómo es la majestad del Señor? ¿Qué tan grande es la gloria y el esplendor de nuestro Salvador? Entonces, canta de acuerdo a eso. Levantemos nuestras voces cada servicio de adoración en cántico, levantémoslas de acuerdo a su majestad. Yo diría que tendríamos que gritar, no hacer de esto un circo, permítame por favor, no es de hacer de esto un circo, pero sí el cantar de acuerdo a su majestad. A mí me gustaría cantar y gritar, pero mi hermano, yo creo que yo quedaría peor que 1 Corintios capítulo 13:1. Yo creo que sonaría peor que címbalo que retueña. Eso sí es ofensivo, mis hermanos. Mire la última parte del verso. Sea sabido esto por toda la tierra. Traducido de una manera literal es así. Algo digno de dar a conocer por toda la tierra. Pregunto, ¿es la majestad de nuestro Dios digna de ser conocida por toda la tierra? Por supuesto que sí. Entonces canta de acuerdo a su majestad y si Él es digno, lo cual Él es, ve y da a conocer de esa majestad. El versículo 5 literalmente va así. Canta a Jehová de acuerdo con su majestad, algo digno de dar a conocer por toda la tierra. No sé si hay algo más claro que eso, mis hermanos. Su majestad es grande, es maravillosa. Por tanto, cantemos y levantemos nuestras voces cada vez que lo hacemos de acuerdo a su majestad. ¿Es el cántico que tú ofreces al Señor cada servicio de acuerdo a su majestad? ¿Proclamas tú del Evangelio de acuerdo a sus maravillas? ¿Es el cántico que ofreces al Señor cada servicio de acuerdo a su majestad? Y último, cantar con alegría. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es el último imperativo. Así como cuando nos está diciendo, alza esa voz con júbilo, álzala con alegría, álzala fuerte, pero álzala claro, que se entienda. Así como cuando el rey entra triunfante de la batalla, el pueblo exclamaba, el rey ha llegado y ha llegado victorioso. Así canta. Oh moradora de Sión, recuerda el contexto, en el capítulo 3 presenta a la hija de Sión como una prostituta, como una ramera, pero en el capítulo 4 el Señor le promete a la moradora de Sión limpiarla, lavarla de su inmundicia. Bueno, en aquel día, según Isaías capítulo 11, cuando vino el retoño, cumplió su promesa, la limpió, pero también llamó a los gentiles para que habitasen en su presencia gloriosa morada. Así que hermanos, nosotros nos regocijamos también, nosotros cantamos con júbilo porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Gratitud, búsqueda, proclamación, recordar, cantar con alegría. Su enojo se ha apartado de nosotros. Ha venido y nos ha consolado, nos ha dado salvación.
Nos provee las fuentes de gozo para que bebamos de ellas. Y Él simplemente nos dice, ok, adórame. No lo queremos. Queremos un Salvador, no queremos un Señor. Mis hermanos, Cristo es el Señor y es Salvador. Yo les exhorto, mis queridos hermanos, a que reconozcamos su salvación y su señorío, y a que vivamos de esa manera. Y aquellos que están aquí, tal vez invitados, o aquellos que constantemente vienen y no son creyentes, ustedes están bajo la ira de Dios. Y llegará el día en que Él les demandará, y la justa ira de Dios caerá sobre ustedes. No importa grande, no importa pequeño. Y yo les pido, por favor, que miren a Cristo, que es digno de adoración, que es el único que les puede salvar. No hay otro. Mírenlo a Él. Miren a Cristo. Oremos. Amado Padre bendito, nos acercamos ante ti, Señor, reconociendo que no somos nada. Somos como la gota del rocío que cae. La palabra en Isaías nos enseña que las naciones son como la nada. Qué pequeños somos, pero qué grande es nuestro Dios. Qué magnífico es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Dios. No hay otro como tú, oh Señor, Cristo el Salvador, el Señor de señores. Señor, yo te pido que en esta tarde que nos permite, Señor, el ser edificados con la palabra, que te reconozcamos, Señor, que admiremos tu salvación, que admiremos tu señorío, que te glorifiquemos, Señor, por ese misterio que tú cumpliste. Gracias, Señor, por el deleite de esta salvación, y ayuda a que aquellos que están aquí, que no han podido gustar de este deleite, que te muestres a ellos y te les reveles en tu gloria, para que puedan unirse a nosotros en un canto, adorar tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, ¿sí lo prendí? No. Solamente quiero que recordemos, y aquellos que somos cristianos, de eso, la ira de Dios que está puesta sobre nosotros, la salvación que Él ha traído. Dice un hermano, miles de personas se engañan al suponer que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y no lo han recibido primero como su Señor. El Hijo de Dios no vino aquí para salvar a su pueblo en su pecado, sino de sus pecados. Ser salvo de los pecados es ser salvo de ignorar y despreciar la autoridad de Dios. Es abandonar el proceder de la obstinación y la complacencia propia. Es dejar nuestro camino. Es rendirnos a la autoridad de Dios, rendirnos a su dominio, entregarnos para ser gobernados por Él. Eso es ser cristianos. No es aceptar a tu Señor como, no es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, no. Él es Señor y Salvador. Por lo tanto, nos entregamos a Él para ser gobernados por Él. Amén. Oremos ya para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener aquí, Señor, en tu palabra, este servicio de adoración que nos permite, Señor, también ser edificados, crecer, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que ahora en este tiempo que nos permites tener comunión con cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a como Romanos 15 decía, Señor, a apartar de esas diferencias y a buscar la unidad que tú has traído, Señor. A mantener la unidad que tú has traído, Señor. Ayúdanos, Padre, a disfrutar de la comunión con mis hermanos, de disfrutar, Señor, del privilegio que nos has dado de tener estas relaciones de amistades, de hermandad con cada uno de ellos.
Y yo te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y que nos ayudes en el resto de la semana, Señor, para que podamos llevar a cabo, Señor, lo que tu palabra nos exhorta en la práctica. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.